Soy Esteban Lazo, terapeuta familiar y psicólogo social. Hace alrededor de un mes terminé de impartir un curso sobre la terapia familiar en clave emocional. El interés fue muy alto y eso se debe a que es un tema muy poco discutido en la literatura, no solo en castellano, sino también en la literatura inglesa en terapia familiar. He pensado, por tanto, que es buena idea hacer una serie de videos con respecto a este tema, en los que iré respondiendo algunas de las preguntas que surgieron en el proceso del curso y preguntas que otras personas me han ido enviando a lo largo de este tiempo. El primer tema que quisiera tocar en esta serie de videos es ¿por qué hablo yo de una terapia familiar en clave emocional? Quizá el principal problema de la psicología como ciencia y de la psicoterapia por consiguiente es su fragmentación. La psicología es una ciencia desgraciadamente fragmentada, en donde pequeños grupos de teóricos se disputan el espacio de la disciplina, utilizando distintas explicaciones en gran medida incompatibles, con mucha frecuencia, sin haber sido capaces hasta ahora, poco más de 100 años después de haber sido creada como ciencia, sin haber sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellos con respecto a una serie de principios fundamentales básicos e indiscutibles del funcionamiento de la mente humana. De hecho, ni siquiera hay acuerdo con respecto a lo que puede ser o entenderse como la mente humana o el objeto de estudio de la disciplina. Varios autores han mencionado este problema de la fragmentación. Probablemente el más importante es uno que se llama Greg Enríquez, que colocaré un enlace a él, a sus textos en la información sobre este video. Y lo que indican es que en la medida en que la psicología no alcance una serie de principios fundamentales para comprender la mente humana, o bien para definir su objeto de estudio de un modo que sea uniformemente aceptado, pese a que siempre habrá discusión y disenso, pero en la medida en que no se encuentre una serie de principios fundamentales, la psicología como ciencia no puede avanzar. Y esto yo creo que es indiscutible y se aplica a la psicoterapia con todavía más extensión. El siglo pasado, durante el siglo XX, no recuerdo quién, descubrió que se habían registrado más de 200 modelos terapéuticos diferentes en la Asociación Psicológica Norteamericana. 200 modelos. Es sorprendente e inconcebible pensar que puede haber 200 formas diferentes de trabajar con los problemas humanos y de resolver los problemas o de abordar los problemas de la gente. Y sin embargo, cada uno de estos modelos se presenta como un modelo distinto, pleno, diferente de los demás. Yo creo que eso es un error. Creo que los psicólogos tenemos que abandonar esa visión fragmentalista en la que cada uno tiene que desarrollar su propio modelo de terapia y ponerle nombre y, si es que es posible, ponerle derechos de autor y empezar a formar a la gente en ello. Porque lo que conseguimos, que es lo que realmente ocurre en el mundo de la psicoterapia actual, es que cada maestrillo tiene su librito, es decir, que cada terapeuta se adscribe a un enfoque sin conocer, sin contemplar, sin aceptar las cosas valiosas que los demás enfoques pueden proveerle, o bien no se adscribe a ninguno, pero en ese caso carece de un modelo global de la mente y de su propio trabajo como terapeuta que le oriente en relación con lo que tiene que hacer. Por eso yo prefiero hablar de terapia familiar en clave emocional, como la clave en la música, que es la clave de sol, la clave de fa, que es la nota en el pentagrama a partir del cual se construye el resto de notas. Yo pienso que lo que tenemos que hacer como terapeutas familiares es aprender a entender la emoción como la base de la danza familiar, de la melodía que construye las relaciones humanas, para poder trabajar con ella y en base a ella, utilizando todas las técnicas posibles de distintas escuelas, de la escuela narrativa, de la escuela construccionista, de la escuela clásica estructural de Minuchin, conducirla en dirección del cambio emocional profundo. En un texto que he publicado hace unos cuantos meses, hablo de las 4 condiciones que a mi juicio se tienen que dar para que se dé este cambio emocional profundo, y propongo que esas 4 condiciones pueden ser usadas como una receta para que el terapeuta valore hasta dónde sus intervenciones están logrando ese cambio o qué le falta hacer para conseguir ese cambio. Es por esto que yo prefiero hablar no de terapia centrada en las emociones, porque eso indicaría o daría a entender que habría una terapia centrada en la cognición y una terapia centrada en la acción. Prefiero hablar de terapia familiar en clave emocional,
es decir, de cómo reconstruir y entender la terapia familiar a lo largo de su historia y tal como es ahora, desde el punto de vista de la teoría y de la comprensión de las emociones humanas. Ese es el tema al que quería referirme en este primer video de esta serie, que espero poder continuar en las siguientes semanas.